Empiezo una serie de vídeos para desmontar uno de los mitos económicos más extendidos en toda la academia, pero también fuera de ella. Me estoy refiriendo al hecho o la idea de que el liberalismo, o mejor dicho, el libre mercado, lo que hace es desarrollar la economía de los países, y que es lo que lo ha hecho durante todo este tiempo. Y que precisamente por eso las economías o los países que más desarrollen su libre mercado, por así decirlo, que mayores cotas de liberalización consigan en sus flujos comerciales, más se van a desarrollar. Y que en teoría eso es lo que ha ocurrido en el pasado, y que los países que van por el camino opuesto lo que hacen es desindustrializarse, bajar su crecimiento económico y perder desarrollo económico. Esto que estoy diciendo es absolutamente falso, es un mito. Es un mito, lo que pasa es que está muy extendido, se enseña en todas las facultades de economía, en los manuales de economía lo vemos, también en la gente que se pone a hablar de economía en los medios de comunicación, en las redes sociales. Quizás está mucho más extendido en la academia que fuera de ella, pero ya sabemos que los economistas al final acaban absorbiendo eso, los economistas convencionales lo acaban replicando y a la gente le llega que, oye, que el libre mercado es lo que explicó el desarrollo económico de las sociedades y que ir en contra de eso lo que hace es precisamente todo lo contrario, ¿no? Empobrecer a la economía. Pues no, eso no es así. Y ese es el objetivo de esta serie de vídeos, explicar con datos, argumentos y evidencia empírica de todo tipo que es un mito y nada más. Y que de hecho todo lo que he comentado, datos, argumentos, evidencia empírica, apunta en la dirección opuesta. No es que se matice, no es que se diga un pero, no, es que es precisamente lo contrario. No a un extremo, no se trata de que cuanto más intervencionismo en el mercado mejor, no. Se trata de que cuanto menos libre mercado, sobre todo en algunas condiciones, mejor para la economía. Y la historia lo demuestra. Y esta serie de vídeos va a ser un poco, exceptuando los primeros, que es hablar un poco de la teoría, que es lo que tenemos para analizar la realidad. Sobre todo será histórico, un análisis histórico de por qué Estados Unidos se desarrolló. Y no fue precisamente por política librecambista, fue precisamente por políticas intervencionistas, de limitar el flujo del comercio. Lo mismo con Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, actualmente China. Todos son países que han demostrado que cuanto más coto le pongan al libre comercio, más desarrollo productivo logran, ¿no? Y en este primer vídeo lo que vamos a hacer es hablar un poco y exponer ese mito, ¿no? ¿Cuál es la teoría económica que sustenta ese mito tan extendido de que el libre comercio lo que hace es explicar el desarrollo de las sociedades? Y también vamos a ver cómo se acaba implementando, ¿no? Luego ya, en siguientes vídeos, haremos un análisis de los contraargumentos de las teorías económicas alternativas y luego ya seguiremos pues hablando de los casos puntuales de estos países que he citado rápidamente. Para empezar, es importante partir de conceptos muy básicos, pero muy necesarios a lo largo de toda esta serie de vídeos. El primero es entender básicamente lo que es el comercio. Aquí tenéis en este dibujito pues simplemente una transacción comercial entre un país, España, y otro país, Francia, ¿no? En realidad la venta la hace una empresa de España a una empresa de Francia o a un consumidor directamente o a un estado, pero lo vamos a simplificar para que se vea que es al fin y al cabo un producto que sale de España y va a Francia y se intercambia por otro producto, ¿no? Esto es lo más básico, casi como si fuese un trueque, pero en realidad no. Lo que está ocurriendo es que en este caso España vende una botella de vino a Francia por una cantidad monetaria y Francia vende queso a España por una cantidad monetaria, ¿no? Todo el mundo entiende esto y todo el mundo sabe que además esto es positivo. ¿Por qué? Porque si España no produce queso o no tan buenos como los de Francia, pues los quiere obtener, y si Francia no es capaz de tener vino o tan buenos como los que tiene España, pues ya está, perfecto, una cosa por la otra, sale todo el mundo ganando. Creo que esto es algo que difícilmente se puede negar, ¿no? Pero el problema empieza cuando los dos países venden el mismo tipo de producto. Aquí está el problema. ¿Por qué? Porque en España hay empresas que producen vino y lo que quieren hacer es venderlo fuera para obtener dinero a cambio de esa venta, ¿no? Pero si ahora resulta que Francia también produce vino, y de hecho lo hace, y además logra que esté a un coste inferior, que sea más barato, por lo que sea, porque paga menos a sus trabajadores, porque tiene mejores procesos productivos, porque tiene mejor tecnología,
por lo que sea. Y no hablo ya del sabor, vamos a suponer que es prácticamente el mismo vino, de la misma calidad, etcétera, etcétera. Pero si logra Francia, como digo, hacer un vino más barato, a igualdad de condiciones, ¿qué van a hacer los españoles? Pues comprar ese vino, porque sale más barato, ¿vale? Entonces, si tú aquí planteas y permites que haya libre comercio, que los españoles puedan comprar el vino que quieran y le pones en el supermercado, en una tienda, el vino español a 20 euros, como os pongo ahí, y al vino francés a 19 euros, y se supone que son más o menos igual, ¿qué ocurrirá? Que los españoles acabarán comprando el vino de Francia y por lo tanto la empresa española que haga ese vino no va a tener suficientes ventas y va a tener que acabar quebrando, expulsando a sus trabajadores, entrando en concurso de acreedores y al fin y al cabo esa empresa también le compraba productos, pues compraba uvas a los proveedores, a los agricultores y entonces va a haber mucha gente que se va a ver afectada o si la botella, ¿no? Compraba también recipientes, pues nada, si ya quiebra esa empresa también se va a ver afectado otras empresas que hacían negocio con esa embotelladora de vino, ¿no? En fin, lo que os estoy comentando es que si tú no haces nada y no pones límites al comercio, lo que ocurre es que los productos más baratos, a igualdad de condiciones, insisto en ello, porque es verdad que luego los productos son muy heterogéneos en calidad, en prestaciones y tal, pero vamos a suponer, para simplificar esta exposición, vamos a suponer que todos los productos tienen más o menos la misma calidad, ¿no? Si tú dejas que la gente haga lo que quiera, ¿qué va a ocurrir? Que van a comprar el vino más barato y tu empresa española, que no solo estás pensando en esa empresa, sino en los trabajadores que tenía, en también los proveedores, en otros clientes, ¿vale? Que es que afecta a más gente, no solo a esa empresa, tendría que quebrar y tendría efectos negativos, ¿vale? Esto es lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Quiero decir, estos problemas han estado ahí desde el primer momento en que empezó a existir el comercio y que es lo que se empezó a hacer, que todavía se hace en muchos países. Para empezar, medidas que tienen que ver con prohibir, ¿no? Oye, que Francia me hace un vino igual de bueno, pero más barato y me hunde a mí, me entra en el mercado y me hunde a mis propias empresas. Pues lo que hago es prohibirlo, ¿vale? Tenéis una posible respuesta a esta situación indeseable, en este caso para España, para las empresas españolas, ¿no? Bien, hay otra forma de hacerlo, que es, oye, si tú el vino que me venía a 19 euros, yo hago cuando pase la frontera que pague un impuesto del 10%, que se conoce como arancel. Un arancel es un impuesto a la importación, a ese producto que me viene de fuera. ¿Qué pasa? Que entonces el producto va a tener que tener un precio final superior, en un 10% como mínimo, porque la empresa de Francia quiere hacer el mismo negocio, quiere obtener el mismo margen de beneficio, entonces si tiene que pagar un impuesto del 10%, aumentará en un 10% el precio. Entonces llegará a unos 21 euros al supermercado y ya no podrá competir, no será tan barato en comparación con el español, ¿no? Y estos son los aranceles típicos que han existido durante toda la vida y que siguen existiendo hoy día también en los países desarrollados. Luego hablaré un poquito más de esto, ¿no? Pero hay una tercera opción, ¿vale? Estoy simplificando mucho, pero son 3 posibilidades de opciones, que es dar un subsidio. Yo no voy a ponerte un impuesto a ti, Francia, por venderme vino. Lo que voy a hacer es poner una ayuda, dar una ayuda a mis empresas que producen vino y que venden vino al extranjero. Si yo le doy una ayuda del 10% y antes costaba 20 euros el vino, pues al menos podrán bajar el precio a 18 y de nuevo ser competitivo, ser más barato que el vino francés y llegar a los establecimientos, a las estanterías de los supermercados de las tiendas, a un precio inferior, artificialmente inferior al que se podría lograr si el Estado no le hubiera dado ninguna ayuda pública, ¿no? Entonces, esas 3 posibilidades las tenemos a lo largo de la historia, de prohibiciones, de aranceles y de subsidios, ¿no? Y de hecho, en los primeros momentos en los que había comercio de una forma más intensa, que sería la Edad Media, ya entrando en la Edad Moderna, ¿no? Con las teorías mercantilistas, donde los países lo que decían era: quiero vender cuanto más mejor, porque consigo mucho oro y piedras preciosas, minerales preciosos, que se pensaban que era la explicación de la riqueza, y entonces eran medidas muy controladas por los propios monarcas, por los propios estados, para incrementar la cantidad de oro o de plata que podían lograr a través del comercio, ¿no? Pero llegamos a un año muy particular, que es 1776, y a la entrada de un economista muy influyente, uno de los más conocidos de todo el mundo, si no el más conocido. Adam Smith. En 1776 publicó
su famoso libro de la riqueza de las naciones. Es el título resumido, porque en verdad el título es mucho más largo, ¿no? Pero entre otras muchísimas cosas que incluye en el libro, se metía con esas políticas proteccionistas, porque al fin y al cabo estás protegiendo a las empresas de tu territorio, ¿no? Estás intentando que otros productos no lleguen y no compitan y no hundan tu propia empresa, ¿no? Y Adam Smith, como digo, en 1776 fue muy crítico y dijo, oye, que si tú proteges a tus empresas, no van a innovar, porque están muy cómodas. Están vendiendo su producto sin tener que mejorar su proceso productivo, sin tener que ofrecer un mejor servicio, sin mejorar la calidad. Y lo que estás haciendo es mimar a tus propias empresas. Y claro, las del extranjero tendrán que innovar para poder hacerse más competitivas y acabarán resultando en un producto mucho mejor, de mejor calidad, incluso más barato. Así que esas medidas hay que eliminarlas o al menos reducirlas progresivamente. Esto era lo que decía Adam Smith en 1776. Y esto es lo que yo os comentaba, que ha sido como utilizado como causa de todo el éxito económico del Reino Unido. Pero bueno, el Reino Unido, que hoy día es el Reino Unido, entonces Inglaterra y tal, tuvo éxito mucho antes de 1776, como veremos en otros vídeos siguientes. Pero sobre todo la clave es que no se le hizo caso a Adam Smith, porque era un adelantado a su época, todo hay que decirlo, ¿no? No se le hizo caso hasta 84 años más tarde. ¿Vale? Cuando ya Inglaterra estaba muy desarrollada, muy industrializada, o sea que no, y esto de esto hablaremos mucho más en adelante, las recomendaciones de Adam Smith no es lo que explicó precisamente la industrialización de Inglaterra, no, fue otra cosa muy diferente que veremos en otros vídeos, ¿no? Entonces Adam Smith dijo eso, y digo, es un adelantado a su época porque en aquel momento nadie lo entendía. ¿Que tiene cierta lógica lo que comenta? Por supuesto, yo creo que nadie lo puede negar. Cuando a ti te someten a la competencia con otra empresa o persona o lo que sea, tú tienes que agudizar tu ingenio para poder salir victorioso de esa contienda, de esa competición, y ocurre en los deportes, ocurre en los estudios, ocurre en tu trabajo, ocurre en el comercio, ¿vale? Pero siempre con sus límites, como veremos en el próximo vídeo, ¿no? El caso es que esta teoría fue desarrollada, o fue, mejor dicho, matizada por David Ricardo. David Ricardo, a principios del siglo XIX, ya hemos avanzado unas cuantas décadas, se le ocurrió una teoría que hoy día sigue siendo el núcleo de la teoría económica convencional, la defensora del libre comercio. Y la teoría es la de las ventajas comparativas. No sé si lo habréis escuchado en algún momento, pero es una teoría muy potente, también más o menos fácil de entender, que viene a decir lo siguiente. Los países pueden ser buenos produciendo unas cosas u otras. Por ejemplo, España puede ser muy bueno produciendo vino y Francia puede ser muy bueno produciendo queso, ¿no? Pero imaginemos que España es mala vendiendo y produciendo vino y produciendo queso. Entonces, ¿qué hace en el comercio? ¿Se protege de todo ese libre comercio que podría tener? Y la respuesta de esta teoría de David Ricardo es no. Lo que tiene que hacer es comerciar, aunque sea un país más pobre, aunque sea un país que produce menos productos de menor calidad y por lo tanto que tienen que tener mayor precio, ¿vale? Que otros países que son más competitivos, que son más productivos, que logran bajar más sus precios, y tiene que hacerlo porque el libre mercado, incluso en esas condiciones, le favorece. ¿Cómo? Pues lo que tiene que hacer es especializarse en aquello en lo que mejor se le dé. ¿Que se le da peor que a Francia? Puede ser, pero es lo que mejor se le da, ¿no? Quizás España es mejor en vino que en queso, así que especialízate en vino, aunque seas peor que Francia, ¿vale? Pero te va a compensar. ¿Por qué? Yo creo que lo podemos entender fácilmente con este diagrama. Tenemos ahora dos países diferentes, en este caso Francia e Italia. Vamos a suponer que no hay comercio. En la primera parte, la zona de arriba es cuando no hay comercio, cada país consume lo que produce. Entonces tenemos que hay 3 personas en Francia. Una produce 6 vinos, es lo máximo que puede producir, acorde a su tecnología, acorde a sus capacidades productivas, ¿vale? Otra persona también produce 6 vinos y hay otra persona que produce 5 pizzas, ¿no? Y en Italia tenemos a otras 3 personas, pero que son menos productivas, tienen peor tecnología, peor capacidad productiva, lo que sea. Y cada una de ellas, una produce 2 vinos, otra 2 vinos y otra 4 pizzas. Si os fijáis, cada uno de los italianos está produciendo menos que cualquier francés, incluso las pizzas, porque en Francia puede haber una persona que produce 5 pizzas y otra en Italia que produce 4. Fijaos que Francia es mejor en todo, ¿no?
¿Cuál es el resultado? Que Francia se queda con 12 vinos y 5 pizzas y Italia se queda con 4 vinos y 4 pizzas. Bien, ¿qué pasa si hay comercio? Si hay libre comercio, sin ataduras, sin limitaciones como las que hemos desarrollado antes. Bueno, porque tendríamos que Francia se va a dedicar a lo que mejor se le da, que es en hacer vinos. Entonces va a hacer todas esas 3 personas vinos y hacen 6 vinos cada uno, con lo cual tiene al final, vamos a ver antes de eso, porque luego va a comerciar, ¿vale? Y Italia va a cada una de esas 3 personas va a hacer pizza, porque se le da mejor hacer pizza que hacer vinos, es más productivo, es mejor, aunque siga siendo peor que Francia, pero se le da mejor hacer pizzas que vinos, ¿no? Son más productivos ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando allá hay comercio? Ahí lo veis, se comercia, se intercambian 5 vinos por 7 quesos. Pone queso, pero debería ser pizza. Este no es un diagrama mío, así que no me culpéis a mí, pero la clave es lo que tenéis ahí, ¿no? ¿Cuál es la riqueza de Francia después de hacer el comercio y de haberse especializado en lo suyo? 13 vinos, y antes tenía 12, y 7 pizzas, y antes tenía 5. Pero Italia también mejora, porque antes tenía 4 vinos, y ahora tiene 5 vinos, y antes tenía 4 pizzas, y ahora tiene 5. ¿Veis? Entonces, esta teoría de la ventaja comparativa es muy buena, es cierta, es correcta, no se puede negar. Hay matices, como comentaremos en otra ocasión, pero la clave es que si tú comercias con tu propia tecnología actual, lo que ocurre es que te viene mejor especializarte en aquello en lo que mejor se te da. Básicamente es eso. El problema, como veremos en otra ocasión, es que esto lo único que hace es perpetuar esta situación de desigualdad, en la que Italia está por debajo de Francia. Si tú quieres cambiar esta situación, no debes hacer esto. Pero si tú te conformas con lo que tienes, quieres seguir siendo un país menos productivo que Francia, entonces quédate así, porque es la mejor solución. Pero esto último que yo os comento no es lo que persiguen muchos países y a pesar de eso se utiliza esta teoría de la ventaja comparativa todavía, ¿no? Y tenemos ya una evolución de esta teoría de la ventaja comparativa ya a principios del siglo XX, que tenemos aquí, por ejemplo, a 2 economistas suecos, ¿vale? Eli Heckscher y Bertil Ohlin, que desarrollaron un poquito más la teoría de David Ricardo, pero le cambiaron algunas cosas. Y al final el resultado es el mismo, como veréis, pero esto fue incluso matizado, desarrollado por Samuelson, y hoy día esta teoría se le conoce como la teoría de los 3 nombres, ¿no? De Heckscher, Ohlin, Samuelson, o por las iniciales HOS, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues es muy fácil, porque es básicamente lo mismo que lo de David Ricardo, pero en vez de hablar de que Italia se tiene que especializar en aquello lo que mejor se le da según su tecnología, aquí lo que es Italia se tiene que especializar en aquel producto para el cual tenga más factores productivos. Por ejemplo, aquí os traigo un caso paradigmático con una ilustración de un país A que tiene una cantidad determinada de trabajo, determinada gente con sus capacidades productivas y una determinada cantidad de capital, es decir, máquinas, herramientas, también podríamos incorporar tecnología. Y tiene mucho más capital que trabajo, pero bueno, puede producir tanto ropa, pantalones, como teléfonos móviles, ¿vale? Y al otro lado tenemos un país que tiene mucho más trabajo, mucha más fuerza de trabajo, más gente trabajando, incluso probablemente por eso también cobran menos. Y luego un capital más reducido que en el otro sitio, ¿no? En el otro país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos pueden producir pantalones y teléfonos móviles. ¿Pero qué es lo que dice esta teoría? HOS. Pues dice que cada país se tiene que especializar en aquello para lo que mejor se le da, pero no según su propia tecnología, sino según sus propios factores productivos. Por ejemplo, Alemania puede producir, yo qué sé, juguetes de una forma mucho mejor que Guatemala. Sí. ¿Puede producir automóviles de una forma mucho mejor que Guatemala? Sí, pero es mejor que Alemania se especialice en hacer automóviles, porque tiene gran capital, tiene buenas condiciones, y Guatemala se especialice en hacer juguetes y luego comercio, ¿vale? Entonces el resultado es exactamente el mismo. Esta es la teoría económica que subyace a esa ideología de que el libre mercado es lo mejor para el desarrollo de las sociedades. Como veis, teorías más o menos sencillas, fáciles de entender, y quizás también muy difíciles de refutar. Pero eso es lo que haremos en el próximo vídeo. Antes de ello, simplemente voy a desarrollar un poco el mito, ¿no? Porque he hablado de la base teórica del mito, ahora voy a hablar un poco del mito. El mito es, todos los países de la historia del planeta que se han desarrollado han sido gracias a haber aplicado políticas liberales, políticas librecambistas para el libre comercio, antes que ninguna otra.
Y el Reino Unido o el Imperio Británico sería el primero, luego Estados Unidos, también los Países Bajos, Flandes, Bélgica, luego Alemania, pero luego también Japón, Corea del Sur, China, en fin. La idea es esa. El mito dice, oye, toda esta teoría de Adam Smith, luego la de David Ricardo y luego la de OHS han sido desarrolladas y puestas en práctica por estos países, son los que se han logrado desarrollar. En cambio, los países que no se han logrado desarrollar, como los de Latinoamérica, o no se han desarrollado tanto, quiero decir, o los de África, o los de Oriente Medio y tal, es precisamente por no haber aplicado este tipo de políticas librecambistas. Este es el mito, ¿vale? El mito que vamos a desmontar en esta serie de vídeos, ¿no? ¿Cómo logran hacer que haya libre mercado o avanzar hacia un libre mercado? Bueno, pues sobre todo con tratados de libre comercio. En su día, pues el Reino Unido o lo que entonces era Inglaterra decía, venga, ahora te voy a vender productos a ti, a España, pero vamos a firmar un acuerdo de libre comercio a través del cual firmamos las condiciones por las que se va a regir ese intercambio, ¿no? Menos importaciones, menos subsidios, menos aranceles, menos subsidios y menos productos prohibidos, ¿no? Y así es como se ha desarrollado este flujo comercial desde entonces. Y el mito dice que cuanto más tratado de libre comercio, mucho mejor para el desarrollo económico. Aquí simplemente tenéis un ejemplo para el caso de México. México tiene un montón de acuerdos de libre comercio. Ahí lo tenéis. Uno con el Atlántico Norte, que sería Estados Unidos y Canadá en 1994. Otro con Colombia en el 95. Bueno, como veis, bilaterales, a veces con grandes zonas como la Unión Europea en el año 2000, que es, oye, vamos a acordar los términos de nuestro comercio, ¿no? Oye, que me quieres vender juguete, oye, pues puedes hacerlo. O va a tener un cierto arancel, pero menos que el de antes, ¿vale? Todo va avanzando hacia ese sentido, ¿no? Claro, no lo he dicho, pero la idea es que los países que lograron aplicar estas políticas lo lograron hacer a través de diferentes momentos del tiempo. Antes del siglo XX, pues había, según este mito, muchas políticas librecambistas, por eso Inglaterra creció tanto, por eso Estados Unidos creció tanto, pero a principios del siglo XX la cosa se empieza a torcer, y de hecho, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda. Es como que en ese momento todos los países empiezan, según este mito, a mirarse hacia ellos mismos y a comerciar mucho menos, ¿no? Pero afortunadamente, según este mito también, después de la Segunda Guerra Mundial empiezan ya a aplicar muchas más políticas librecambistas, pero sobre todo es a partir de los años 80, gracias al triunfo del neoliberalismo, con las instituciones monetarias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero también y sobre todo la Organización Mundial del Comercio, es cuando esto se empieza a desplegar. Y hay libre comercio de verdad y vemos el surgimiento de algunos países como los tigres asiáticos o incluso hablando de China, ¿no? Que en los últimos años se ha abierto más al comercio. Todo esto es el mito del que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí tenéis a los organismos que antes de que hubiera pues esta Organización Mundial del Comercio se encargaban de ello. Latinoamérica es un ejemplo clarísimo. De hecho, hice un vídeo de cómo en los años 80 estos países, muchos de ellos tuvieron problemas financieros, problemas económicos, y apareció ahí el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y dijeron, os damos dinero a cambio de que abráis vuestro mercado a nuestros productos. Claro, nosotros los representantes de los países occidentales. Y claro, eso lo que hace es acabar con la industria de estos países, ¿no? La poca industria que tenían, que había sido desarrollada en parte porque no se creían las políticas librecambistas, y sobre esto hablaremos en otra ocasión, ¿no? Así que aquí vemos el origen, eran relaciones bilaterales. ¿Necesitas ayuda? Yo como FMI o Banco Mundial te doy una ayuda, pero a cambio de que, entre otras cosas, de recortes y de regulación del mercado laboral, abras el comercio a nuestros productos, ¿vale? Porque en teoría lo que nos está diciendo la academia y estos grandes autores que he mencionado es que va a ser lo mejor para todo el mundo, cosa que se ha demostrado de mil y una formas que no es así, ¿no? Y luego aquí, para terminar, tenemos una ronda de negociaciones que se iniciaron en 1986. Pensad en la fecha, poneos en situación. Está ya Ronald Reagan en Estados Unidos. El neoliberalismo está ya contaminando todo lo cultural, todas las mentes de la gente. Está entrando en el sentido común.
Y esta ronda de GATT para firmar acuerdos, para poner las bases para todos los países del mundo, acaba en 1994, empieza en Uruguay en 1986, acaba en Marrakech en 1994 y da lugar a lo que luego será conocido como la Organización Mundial de Comercio. Pero aquí tenéis los países que formaron parte del GATT, que es simplemente, oye, firmamos esto, todos tenemos más o menos las mismas condiciones, pero me quedo con lo que queramos. Yo era, como país, cualquier país era libre de decir, yo sobre esto no. Estos que son los productos que a mí me interesan, por ejemplo, minerales, ¿no? Yo soy de Argentina y me interesa mucho vender soja, ¿no? Pues venga, esto es diferente, voy a firmar un tratado diferente sobre esto, o voy a cambiarlo, ¿no? Pero todo eso cambia con la Organización Mundial del Comercio, que se crea en 1995, por supuesto, auspiciado por los países occidentales capitalistas, con Estados Unidos a la cabeza, en este ambiente neoliberal, 1995, no lo perdáis de vista, a través del cual se considera que todos tienen que tener las mismas reglas de juego, ¿vale? Esto es lo que motiva realizar o aprobar, crear, mejor dicho, esta organización, ¿no? Ahí tenéis algunos países que simplemente se quedaron como observadores, otros como no miembros, o sea que no entraron, pero muy poquito. Fijaos que hasta China entró en la Organización Mundial de Comercio, y la idea de este organismo es libre mercado a tutiplén, pero al menos en teoría, porque ahora veremos las dificultades, las limitaciones que tiene este organismo, ¿no? Las trampas, mejor dicho. Porque claro, todo sonaba muy bonito, ¿no? Todos tenemos que tener las mismas condiciones. Y entonces es mejor que todos los que firmemos y estemos dentro de esta organización, pues va a ser igual, las mismas reglas de juego para todo el mundo. ¿Quién se puede oponer a eso, no? Pues bueno, se puede oponer un montón de países por lo que veremos, pero básicamente es porque, oye, si hay un país que tiene muchos más aranceles que otro, tener todas las mismas condiciones es que uno cambia mucho su situación y otros, como por ejemplo los países más ricos, no cambian nada. Aparte de que se introdujeron excepciones, ¿vale? Por supuesto, los países occidentales, llevando la batuta, dijeron, oye, 3 excepciones. Primera, los alimentos. Los alimentos, que casualmente los países occidentales somos menos productivos que los países en desarrollo, esto lo metemos fuera. Porque la lógica que había detrás era, oye, es que si hay un conflicto bélico, hay una pandemia y tal, queremos ser autosuficientes, queremos alimentarnos. Entonces, claro, si ahora hacemos aquí comercio y os tenemos que comprar todos los alimentos a vosotros y en algún momento hay una guerra y ya no podemos comprar alimentos, entonces nos morimos de hambre. Así que tiene lógica, obviamente, pero qué casualidad que solo sea los alimentos, un producto en el que son más potentes los países del sur, más potentes porque producen más barato, etcétera, etcétera, ¿no? Países en desarrollo. Segunda excepción, investigación básica. La investigación básica se queda aparte. Yo con esto sí puedo subsidiar. Yo desde el Estado, desde mis universidades públicas, sí puedo realizar investigación básica, pero claro, eso lo que va a hacer es ayudar a empresas a ser mucho más productivas y a desenvolverse mejor en esta competición de libre mercado. Qué casualidad que los países en desarrollo apenas dediquéis dinero a la investigación básica, porque o no tenéis desarrolladas las instituciones. Pero eso no es nuestro problema. Nosotros consideramos que eso es muy importante, ¿no? O sea, otra segunda trampa. Y la tercera tiene que ver pues con productos y otro tipo de servicios que se suman, relacionados siempre con la desigualdad territorial, ¿no? Se dice intraterritorial, en el propio territorio se dice, oye, Estados Unidos tiene algunos estados que son más ricos como California y otros más pobres como Alabama o Dakota del Norte. Pues entonces yo lo que quiero es tener alguna ayudita, poder aprobar alguna ayuda, algún subsidio, algunos productos de esos países, de esos territorios más pobres, ¿vale? Entonces, claro, esto aquí te entra todo, es un cajón desastre porque para poder dar ayudas a algunos productos porque se produce en el territorio más pobre, al final abres ahí la veda a aplicar cualquier tipo de ayuda, ¿no? Así que es un queso gruyere en la Organización Mundial de Comercio y casualmente siempre en favor de los intereses de las economías más desarrolladas. Y para terminar, unos cuantos datos que lo evidencian. Fijaos, si hablamos de subsidios que se le dan y ayuda para el desarrollo, ¿vale? Tenemos aquí en el cuadro de la izquierda las ayudas para, por ejemplo, granjas, ¿no? Pues ahí tenéis, en la Unión Europea se llega al 1,2% sobre el Producto Interior Bruto, o en los Estados Unidos también al 0,5% del Producto Interior Bruto. Y luego tenemos al lado la ayuda al desarrollo, como ya yo estoy aquí protegiéndome frente a la competición de países en desarrollo
Y al mismo tiempo estoy diciendo, no, le doy una ayudita para que se desarrollen, pero es una ayuda mucho menor de lo que en realidad te estás protegiendo. Si no te proteges, según su propia teoría económica convencional, que es, venga, libre mercado y estas economías se desarrollarán, que eso es muy cuestionable por lo que veremos, pero es que ni siquiera siguen su propia teoría, porque los alimentos, no, en esto lo que hacemos es subsidiar a nuestra granja para que podamos tener productos mucho más baratos, sobre todo la Unión Europea, como veis ahí. Es verdad que en este caso es para el año 2001, pero son datos totalmente extrapolables a la actualidad, ¿eh? Aquí en la derecha lo que tenéis es apoyo a la agricultura desde la ronda de Uruguay, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Como podéis ver ahí, en la Unión Europea, mucho más que en cualquier otro país, mucho más que también en Estados Unidos, donde hay un montón de ayudas, ¿no? Pero este gráfico es mucho más ilustrativo, porque podemos ver aquí cuáles los patrones de la protección en los países de altos ingresos, ¿no? Mirando precisamente los aranceles. Ese impuesto a la importación que te pongo, que es para proteger mis productos, que Adam Smith ya dijo que eso no había que hacerlo, pues fijaos, la agricultura en la Unión Europea, una locura. O sea, no es solo que el Estado le dé ayudas a sus propios agricultores, sino que también se protege de los productos que vienen de fuera, sobre un 20%. Estamos hablando aquí en porcentaje de los impuestos por importaciones. 20%. O sea, es una locura. Luego está Estados Unidos también, 12%. Luego tenemos que para los textiles, ¿no? Para la ropa en general, Estados Unidos también pone aranceles del 10%. Y bueno, tenemos que la Unión Europea del 9%. Fijaos que también incluso para productos manufacturados, que suelen tener menos, ¿no? Pero también, y en cualquier caso, este gráfico es la clave. Este gráfico es la clave. El del año 2002, vuelvo a lo mismo, pero que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Fijaos. Esto se refiere a lo mismo lo de las importaciones, ¿no? Es lo que paga cada país por aranceles de todos los productos que acaba importando. Bueno, ¿quiénes son los países que más pagan? Y esto es en porcentaje sobre esa cantidad de valor de importaciones. Camboya, Bangladesh, Sri Lanka, Vietnam, Guatemala, Nicaragua, Indonesia, Egipto, Perú, India, Filipinas, Honduras, ¿vale? Son los países que más pagan. ¿Y esto cómo es posible? Fácil, porque tienen que importar productos de países desarrollados que sí aplican todavía y en algunos productos sus grandes aranceles. En cambio, Alemania, Japón, los Países Bajos, Francia, el Reino Unido son los que menos, porque lo que hacen es comprar productos que están muy poco arancelados, que tienen muy pocos impuestos sobre ellos, ¿no? O sea que al final, incluso siguiendo la lógica de la Organización Mundial de Comercio, lo que se hace es violarla, porque lo que hace es coger aquí unas cuantas excepciones y sí, yo he vendido el libre mercado, pero lo he vendido para lo que a mí me interesa. Los productos manufacturados, los de alto componente tecnológico. ¿Por qué? Porque soy el único que los produce. O sea, os voy a poner un ejemplo muy tontorrón y muy simple. ¿Quiénes producen satélites? ¿Vale? Para irnos a un extremo. Muy pocos países en el mundo, ¿eh? Entonces, y son los desarrollados, Noruega, algún país nórdico, Estados Unidos y pocos más, ¿vale? Entonces, eso no lo produce países del centro de África. Y claro, no pongas aranceles sobre los satélites. Claro, pero si no tengo satélites que venderte. Así que echa la ley, echa la trampa. La Organización Mundial de Comercio es una pantomima. Pantomima. Lo único que hace es pues poner ahí un relato de que el libre comercio es lo mejor. Sí, claro, pero cuando no me interesa, lo rompo, ¿no? Y ya para terminar, pues ya sabéis que en los últimos años estas tesis de libre comercio también se han puesto en duda, en parte porque China ha arrasado en buena parte de los sectores económicos, como por ejemplo los vehículos eléctricos, y ahora estamos viendo, pues bueno, gobernantes como en su día Trump, que pusieron aranceles a determinados productos provenientes de China, y al fin y al cabo, cuando se han cambiado las tornas y cuando hay un país en desarrollo que en algunos productos se hace mucho más competitivo, de nuevo vuelvo a cambiar las reglas de juego, porque las reglas de juego no están para igualar, están precisamente para mantener las desigualdades, para que los países del centro sean más ricos y tengan mayor prosperidad, tengan mayores oportunidades de desarrollarse y de seguir incrementando la productividad. Y eso es algo absolutamente injusto y que, como digo, vamos a ir desmontando toda esa teoría económica que subyace y que respalda y que apoya a estas tesis librecambistas a lo largo de varios vídeos. Lo vamos a hacer en el siguiente hablando de esas teorías económicas alternativas o heterodoxas que nos permiten desmontar estas
tesis que provienen de Adam Smith. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.